saludamos ya a Carly Bianco. ¿Cómo va, Carly? Bien, bien. ¿Algo para Muy bien. decir sobre esto antes de meternos en provincia de Buenos Aires? No, obviamente. Sí, hoy lo estaba mirando cuando lo decía Sergio y lo que me venía a la cabeza es por qué no se retomó antes. Entiendo que hubo problemas con la pandemia, pero era muy importante, así que agradecerle a Sergio por haber impulsado la finalización del gasoducto y bueno, hoy también contaba que va a haber que hacer varias obras adicionales en el gasoducto que van a permitir un ahorro muy importante de divisas, van a generar condiciones mejores para la industria argentina de mayor competitividad, así que bueno, me parece que en estas cuestiones hay que poner el foco en la época de campaña para expresarle, para mostrarle a la gente que tenemos un proyecto de futuro en la Argentina y que lo encarna nuestra fuerza política. Vos lo ves a Larreta, vos la ves a Bullrich hablando de estas cuestiones. No, están hablando de eliminar el kirchnerismo para siempre, de destruir, de dinamitar, de semidinamitar, dijo Macri después, a Milei, etcétera. Tienen una agenda totalmente destructiva hasta en los términos en que expresan su agenda política y económica, prender fuego el Banco Central. Es todo caótico, es todo distópico lo que están planteando. Bueno, nosotros tenemos una agenda de futuro, de desarrollo en la nación, en la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos trabajando con un plan en su momento de 6 años que estableció el gobernador a fin de 2021, que lo llamamos 6x6 porque después del desastre de los 4 años de Vidal, más los problemas que tuvimos en la pandemia, había bueno, casi que reconstruir la provincia de Buenos Aires y eso sabíamos que no se podía hacer en 2 años, por eso planteamos un programa, independientemente de las candidaturas, para reconstruir la provincia de Buenos Aires, para que vuelva a tener el brillo que supo tener, necesitamos como mínimo 2 periodos de gobierno en donde se lleven adelante las transformaciones estructurales que se necesitan. Ahora vamos a la campaña de la provincia y lo que fue efectivamente la gestión, pero por lo menos la última a nivel nacional. Esto que nosotros comentábamos en la apertura, que la dirigencia de Unión por la Patria se va ordenando y se puede empezar a hablar de una agenda de futuro. ¿Coincidís o todavía te parece que van a quedar cosas por limar? Sí, muy original la foto que mostrabas de Ay, los melones. bien Caruso con los melones. De los melones que se van acomodando, como alguna vez dijo Perón. No, bueno, todavía quedan ciertos coletazos. Yo la verdad que lamento que haya todavía algunos dirigentes que osan poner en discusión el rol que tuvo la vicepresidenta Cristina en toda la construcción de la unidad del peronismo en los últimos años, después, bueno, a partir de 2017 con Unidad Ciudadana, en el 2019 con el Frente de Todos, asegurando ahora la unidad para esta contienda electoral, que fue muy trabajosa, como todos sabemos, generó muchas tensiones. Yo estuve ayer en el acto de Cristina y de Sergio, y me parece que fue muy claro y expresó cuál había sido la negociación y lo difícil que había sido. Listo, se cerró la discusión, ahora pongámonos a trabajar. Pero bueno, hay algunos que todavía siguen tirando de la cuerda. ¿Y la discusión en provincia cómo fue? Mira, la discusión en provincia hubo un intento de establecer una candidatura que yo digo, para vos poder ganar una elección necesitas, y para llevar adelante un proyecto político en un territorio determinado, sea un municipio, sea una provincia, sea un país, necesitas primero tener los apoyos políticos para ser candidato. Bueno, el gobernador creo que los tenía, los apoyos políticos de organizaciones sociales, de todos los partidos de nuestro frente, de los sindicatos, de la CTA, de la CGT, etcétera, se lo fueron a expresar. Acá está Paco, que participó con nosotros en varias reuniones sobre la provincia de Buenos Aires y el futuro de las candidaturas y de nuestro proyecto político. Después necesitas un programa de gobierno, nosotros ya lo teníamos, los estábamos implementando, y después necesitas por lo menos una intención de voto determinada. Eso lo tenía el gobernador, por eso se definió que sea el candidato a la reelección, pero el otro proyecto, lo digo entre comillas, que se intentó establecer, no tenía ni los apoyos políticos, ni un programa de gobierno, que nunca lo presentó, y tampoco intención de voto. O sea que, bueno, hubo un ruido innecesario, creo yo, en la provincia de Buenos Aires, en ese sentido. ¿Nico? Carly, ayer en Loma, no sé si participaste también del acto en Loma de Zamora. Tuve un ratito porque me fui a tomar examen a la universidad. Pero lo pude ver a Martín Insaurralde y a Fede Otermín, que lo felicito por su candidatura. En un momento Máximo Kirchner recordó que en 2019 le pidió 200.000 votos, a Loma de Zamora le dio 220.000 y ayer dijo, le volvió a pedir 220.000 votos. ¿Ya sacaste o sacaron las cuentas de con cuántos votos o con cuántos puntos Kicillof va a ser reelecto gobernador? Y mira, relativo, pero tenés que sacar arriba de 40% seguro. Seguro, y eso también en un escenario en donde, por lo menos en algunas provincias, la participación electoral fue menor que lo que venía siendo
históricamente, por lo tanto tenemos un trabajo primero para enamorar al electorado, para enamorar a los compañeros, para que salgan a militar. Eso ya lo descarto que va a suceder, porque nuestra fuerza política está unida. Tenemos un frente que muestra lo variopinto que es nuestro frente político y que tiene los mejores representantes de cada uno de los sectores. Bueno, obviamente Sergio en la provincia, Axel en la Nación, Axel en la provincia, Máximo y Guado en las legislaturas. Me parece que la militancia va a entender el contexto y va a salir a apoyar masivamente nuestra fórmula. Y después, bueno, que la gente vaya a votar y que elija nuestro proyecto. Por las razones positivas, Sí. pero también por los peligros que implica no elegir nuestro proyecto en este contexto. Por eso, yo lo decía, cuando vos ves la terminología, los proyectos que presenta la oposición, es romper todo. Lo decía también, no lo estuve viendo a Massa cuando estaba ahí en la Cámara de la Construcción, que el proyecto es tirar abajo la casa y bueno, ver qué hacemos de nuevo. Yo no creo que hay que destruir todo. No creo que hay que prender fuego al Banco Central. Me parece que si hay cosas que no funcionan, hay que mejorarlas, pero no destruyendo todo. Y desde el punto de vista estratégico, ¿qué te pasa con la presencia de Grabois en la PASO, de Unión por la Patria? Mira, me parece que se ha definido como, por lo menos como lo pienso yo, Sí. como un canal en donde pueden ir a poner su voto aquellos que por alguna razón no están conformes con la otra línea que se presentó, que entiendo que es la mayoritaria, digamos, que es la de Sergio Massa, y creo que eso le va a sumar caudal de votos a nuestro frente en las PASO, y bueno, después eso se va a ordenar después de las PASO. ¿Entendés Pero a ese está muy sector? bien. Y además, lo que quiero destacar de Juan es que él siempre lo dijo, si va Massa yo presento una lista. Cuando parecía que iba a una PASO en donde iba Guado, él dijo, listo, Guado me representa. Bueno, son las realidades variopintas y los matices que tiene nuestro proyecto político, pero es absolutamente válido lo de Juan y él va a estar juntando votos para nuestro frente. Carly, En ¿entendés? su fórmula particular, pero para nuestro frente. ¿Entendés a ese sector de la militancia o la ciudadanía? Porque a veces da la sensación que se les exige comprender el contexto, el pragmatismo, y se desestima que efectivamente quizá todavía necesitan hasta empatía política para comprender la situación. Sí, obviamente entiendo a nuestra militancia. Obviamente, como toda fuerza política, hay algunos más de paladar negro y otros que entienden algunas otras circunstancias, como decía Cristina ayer, de contexto, Sí. de interpretar el contexto. Así que sí, los entiendo. Lo que pasa es que nosotros le tenemos que hablar a todos ellos. A los que van a votar a Juan, a los que van a votar a Massa, a los que van a elegir fundamentalmente la línea kirchnerista y en ese marco van a optar por alguna de las dos listas. Bueno, nosotros le tenemos que... Bueno, somos un frente político. Tenemos que aprender también de esa circunstancia que es relativamente nueva en la política en Argentina y en el peronismo en particular, de no tener una línea PJ unificada, como hubo en el pasado, en donde vos definías en una interna del PJ. Bueno, hoy tenés el Frente Renovador y un montón de partidos dentro de nuestro frente. Y bueno, tenemos que aprender con el tiempo probablemente a trabajar y articular y consolidar esa idea de frente político y cómo se conduce y que, bueno, no siempre podemos primar exacta y puntualmente la ideología de cada uno de los que forman parte de ese frente. Estrictamente a la agenda de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se hace? Porque la agenda de la provincia en general es una agenda nacional. La agenda de debate es una agenda nacional. ¿Cuánto cuesta y cómo se hace? Además, con una gestión ya recorrida, para establecer una suerte de agenda autónoma de la provincia de Buenos Aires con temas y políticas que sean reconocidas por ciudadanos y ciudadanas. Mira, es muy difícil, siempre lo hablamos con Axel, que uno de los desafíos que tenemos en la provincia de Buenos Aires, Axel lo llama devolver la identidad bonaerense a la provincia de Buenos Aires. Entre otras cosas porque justamente lo que se discute en general en la provincia de Buenos Aires es lo que se ve desde los medios porteños. Y que en general a lo sumo es una agenda del conurbano, pero que todo lo que sucede en el conurbano, vos fijate, de los medios concentrados me refiero, ¿no? Son los aspectos negativos de lo que sucede en el conurbano. Sí. Nadie destaca que en el conurbano todos los días se levantan a la mañana 13 millones de personas que se van a laburar, que generan producción, que generan empleo, que generan trabajo, que vuelven a sus casas, que se enamoran, que están con sus familias, etcétera. Que se desenamoran también. Sí, Carly. también. Lo que siempre se destaca del conurbano es si hubo un delito, si hubo no sé qué, un problema. Vos fíjate que es tremendamente estigmatizado el conurbano bonaerense. Y del interior, salvo que pase alguna tragedia, tampoco se habla. Del interior de la provincia, de de Buenos Aires. O sea que establecer los temas provinciales en la agenda nacional
Es muy difícil. Es algo que nos propusimos, en cierta forma se está estableciendo. Mira, yo te lo digo con una cuestión casi anecdótica. El hecho de que el gobernador se haya ido a vivir a la residencia del gobernador, que es donde debería vivir todo gobernador de la provincia de Buenos Aires, en la misma manzana que la gobernación, y que atienda en el despacho de la gobernación, por ejemplo, en términos de medios, ha logrado que haya un corresponsal en La Plata como si fuese un país extranjero. Nadie iba a La Plata antes, ningún gobernador, o por lo menos, mucho menos en la última gestión, que atendía, bueno, primero en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, después en el Banco Provincia, Sí. y por último en el Museo Ferroviario, porque en un momento ya Vidal no la dejaban entrar ni a la casa, los propios empleados del Estado no la dejaban entrar ni a la Casa de la Provincia, ni al Banco Provincia, luego de que les hizo un ajuste brutal, que les redujo las jubilaciones a los jubilados del Banco Provincia, se tuvo que ir a atender al Museo Ferroviario, a Retiro. Bueno, ya eso, haber logrado eso, en términos simbólicos, es un montón. Después, bueno, es que establecer la agenda, y nosotros tenemos una agenda de todos los temas, una agenda de educación, que estamos haciendo una gestión histórica. Ya Axel construyó y se inauguraron 165 nuevos edificios escolares. Vidal, lo dijo en un debate, hizo 65, o sea que hicimos 100 más, sin tomar deuda, con pandemia, sin recursos de coparticipación. Ahora, Carly, en los hospitales lo mismo, en los centros de atención primaria lo mismo, en los patrulleros lo mismo. Área que vos me digas, todos los indicadores demuestran que son absolutamente superiores a lo que se hizo en el pasado, en un contexto tremendamente más complejo que el que le tocó a Vidal y a Macri. El gobernador Kicillof hizo una campaña junto con tu Clio y vos, muy presencial, muy de ir a todas las ciudades, a todos los pueblos. ¿Eso se puede hacer gobernando? Sí, porque lo está haciendo Axel ahora, ¿eh? Lo está haciendo como gobernador. Obviamente no lo pudimos hacer en la pandemia porque no se podía circular en la época de las medidas de cuidado, digamos. Pero Axel todos los días, 2 días por semana va al interior, otros 2 días recorre distritos del conurbano. Y en la campaña vamos a hacer eso, porque además es lo que sabemos hacer. Y es lo que siempre tiene que hacer el peronismo. Estar cerca de la gente, conocer sus preocupaciones, conocer sus necesidades, darle una solución a esas preocupaciones y a esas necesidades. Me parece que es la forma natural de gobernar del peronismo. Si alguno no lo entiende es porque no es peronista. Obviamente el PRO gestiona de otra forma, desde la capital, con los empresarios Santilli solamente. dice que va a ir a cada uno de los municipios también. Sí, no sé, pero nadie se entera si va a Santilli. No sé qué hace Santilli, la verdad que nadie lo ve. Y si va, se encerrará en un comité radical o en algún local de su partido. Axel circula por la calle, hace actos, hace mateadas, inaugura obras, inaugura escuelas, inaugura hospitales, con la cercanía de la gente. Bueno, lo que hicimos siempre. ¿Flor? Sí, pensando más a nivel macro, ¿se puede armar un plan económico entre el masismo y el kirchnerismo? Digo, pienso en, no sé, un economista con tu formación, sentarse con un Gabriel Rubinstein y no pensar ahora la estabilización y esta situación de emergencia, sino un programa de crecimiento. Pienso en una diferencia muy fundamental, como por ejemplo el diagnóstico de la inflación, que para el kirchnerismo el déficit fiscal no es la principal causa, y Massa lo primero que hizo cuando llegó fue decir, para bajar la inflación, corto la asistencia del Banco Central al Tesoro. Digo, repito la pregunta, ¿se puede pensar un programa común de crecimiento para el país? Por supuesto. Mira, hoy en una nota, Axel, le preguntaron no por el programa económico, sino por la cuestión política general respecto de Massa, y lo que contestó es lo que es. Tenemos diferencias ideológicas, obviamente, por eso somos un frente y no estamos dentro ni siquiera del mismo partido, tenemos diferencias ideológicas, pero hay un montón de puntos de encuentro y creo que esa es la agenda en la que tenemos que trabajar, que es una agenda a favor de la generación de empleo, de la producción, de la mejora de los ingresos, que creo que es la principal cuenta pendiente de este gobierno del Frente de Todos. La mejora en la distribución del ingreso. Para nosotros los peronistas es intolerable que durante este periodo no hayamos podido revertir el deterioro de la distribución del ingreso que generó Macri, en donde pasó de un 50 y pico % del producto que se repartía con los trabajadores a tener hoy un 40 y un 60 los empresarios. Bueno, eso tiene que ser la prioridad del futuro programa económico, más allá de la negociación con el FMI, más allá del control de la inflación, más allá de la agenda productiva, más allá de la agenda energética. La prioridad tiene que ser mejorar la distribución del ingreso en la Argentina, porque no por una cuestión solamente de justicia social, porque nosotros creemos, por lo menos nosotros creemos, que la mejora en la distribución del ingreso genera procesos de crecimiento virtuosos en el tiempo, porque genera demanda agregada, porque genera más consumo, porque ese consumo a su vez genera
que se produzcan inversiones. Bueno, esa es un poco la idea que nosotros estamos planteando, que Axel la ha hablado con Massa, la hemos hablado con Rubinstein, y están de acuerdo, ¿eh? Después podrá haber matices y diferencias en el diagnóstico o en una política o en alguna medida en particular, pero creo que nosotros como frente tenemos la responsabilidad histórica, porque aparte somos un frente político gobernado o liderado fundamentalmente como por el peronismo, tenemos la responsabilidad histórica de hacer un gobierno a favor de las clases populares, porque las clases populares no van a soportar otro esquema en donde no mejoren sus ingresos, en donde no mejoren los niveles de empleo. Ese es el desafío histórico que tenemos, pero además hay que dejar muy en claro para toda la población, para todo el pueblo argentino, que si gana la derecha, eso no existe. A nosotros nos podrá ser más dificultoso, nos tendremos que poner de acuerdo en alguna otra política. Ahora, si gana la derecha, vamos a un esquema de mayor exclusión, de mayor deterioro de los ingresos, de más ganancias extraordinarias para los grandes capitales. Bueno, eso es lo que tiene que estar en la discusión. Los proyectos políticos de un lado y del otro tienen que estar en discusión. Una vez que se acabe la espuma, digamos, de los cierres de listas, de las discusiones, me parece que eso es lo que hay que empezar a discutir de acá para adelante. Néstor. Si bien tiene menos exposición y seguramente causa menos daño que Comodoro Pi, que la Corte Suprema, en la provincia de Buenos Aires el Poder Judicial es un factor de poder. Allí hay una Suprema Corte que está todavía incompleta y hay un factor de poder muy importante que es la Procuración, el Procurador Contegrán. ¿Cuál es el proyecto respecto del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires? Mira, eso nos lo han planteado muchas veces, etcétera. Nosotros creemos que Contegrán no ejerce las funciones que le correspondieran ejercer de manera independiente. Es público y conocido que participó de mitines políticos del PRO, que fue, entiendo que subsecretario legal y técnico de la exgobernadora Vidal. Él tiene como una de sus responsabilidades principales, como una de sus funciones principales, la política criminal de la provincia de Buenos Aires, y yo creo que ahí tiene que haber un cambio. Ahora, ese cambio requiere de mayorías legislativas, que hoy no las tenemos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y no sé si las tendremos. Habrá que esperar al resultado de las elecciones. Carly, gracias por haber venido. A ustedes. Gracias.